Apreciados amigos y querida familia de la fe, muy buenos días. Sean bienvenidos en esta mañana a compartir nuestro devocional del día. Nuestro tema, la verdadera libertad, basado en el libro de Jueces, en el capítulo 21, en el versículo 25, donde la palabra nos dice: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La premisa del versículo 25 del capítulo 21 del libro de Jueces nos lleva a comprender el libertinaje en el cual el pueblo vivía. Y hoy en día vivimos en una sociedad tolerante. Para no tener problemas de conciencia, se empieza por negar la existencia de Dios. Lógica conclusión, no se tiene que rendir cuentas a nadie. Todo está permitido y cada uno se ocupa de sus propios asuntos como se le antoja. A esto se le llama libertad. Este es el lema de hoy en día. Por supuesto, se habla de una libertad mal entendida, porque utilizan la libertad para lo malo. El apóstol San Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 16 nos dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Allí el apóstol Pablo nos está hablando de una libertad que poseemos, pero la verdad se estaba utilizando no para lo bueno, sino para aquello que no convenía. Los hombres dicen: nadie tiene derecho a decirnos lo que debemos hacer o no. No queremos estar obligados a nada. Esta es la filosofía permisiva que se extiende cada vez más. Al ser abiertamente enseñada, la mayoría de la gente la acepta. Sin duda alguna, esta es la razón del caos moral en el cual estamos viviendo en la actualidad y el cual nos acerca a la anarquía. ¿No es esto lo que falsea todas las relaciones entre marido y mujer, entre padres e hijos, en las escuelas, en los colegios y aún en las universidades y en medio de la sociedad? Cada uno hace lo que quiere sin tener en cuenta a nadie, y muchos le llaman la libertad que merecemos. Pero, ¿cómo puede cada uno de nosotros como creyentes determinar nuestra actitud en medio de esta desesperante sociedad? Por desdicha, aún hay muchos creyentes que han sido contaminados por este azote social del libertinaje. Debemos tener cuidado. A todos aquellos que queremos agradar a Dios y seguir al Señor Jesús, a los que aceptamos la Biblia como la absoluta autoridad de Dios, reconociéndola como proveniente del Padre, para reglamentar nuestra conducta. A todos ellos, a los que estamos dispuestos a someternos a esa palabra, nos es posible resistir y seguir siendo inquebrantables en medio de todo este desorden. Y resulta muy actual el consejo que nos da el apóstol San Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos que el Señor Jesucristo nos llamó a esa verdadera libertad, pero no aprovecharnos de esa libertad para hacer lo que queremos, sino para someternos a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo también le habla a los Gálatas en el capítulo 1, en los versículos 4 y 5, y dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está hablando a los Gálatas, pero también
a nosotros para aplicar esta palabra en este tiempo, porque el Señor Jesucristo es aquel que nos ha librado de este siglo malo, este siglo en el cual muchos quieren hacer su propia voluntad, encaminarse en ese propósito de mandarse en ellos mismos, de gobernarse a sí mismos, declarando que Dios no existe, que es una mentira y que el hombre lo utiliza para subyugar al mismo hombre. Pero la realidad es que hay un Dios real y verdadero, y así muchos crean que Dios no existe, Dios sigue siendo Dios. Así las personas piensen que Dios no es real, Dios es tan real como cada uno de nosotros, pues nos ha hecho a su imagen y semejanza para que tengamos esa verdadera libertad en Cristo Jesús. No nos conformemos a este siglo malo, no nos conformemos ni permitamos que nos conformen, o sea, que nos metan en la forma que el mundo quiere tener, el cual lleva a un gobierno anárquico. Nosotros, como hijos de Dios, debemos someternos a la palabra del Rey y glorificar su nombre cada día por medio de vivir una vida sometidos a la absoluta libertad, reconociendo que la palabra de Dios fue escrita para los hijos de Dios, llamados para vivir en una conducta que se reglamenta por la misma palabra para que podamos vivir sobria y justamente. El Señor nos llama en esta mañana a esa verdadera libertad a través de conocerle a Él, pero también de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y de vivir una vida que glorifique su nombre. Somos llamados a resistir y ser inquebrantables en medio del desorden que la sociedad tiene y en medio de todo aquello que muchos han llamado libertad, lo cual, al mirarlo de cerca, podemos decir que es un libertinaje que lleva al pecado y a la muerte. Somos llamados a ser luz y sal en medio de este siglo malo para que muchos conozcan la verdad y la libertad que viene de Cristo Jesús. Amado Señor Jesús, gracias por la libertad que nos das. Tú dices que si te conocemos, que si ponemos atención a tu palabra, seremos verdaderamente libres, pero que no usemos esa libertad para lo malo, sino para glorificar tu nombre. Gracias porque somos llamados como hijos de Dios a manifestar tu gloria y tu poder. Amén y amén. Les bendigo en este día y declaro que el Señor Jesús nos ha llamado a todos a esa libertad buena, agradable y perfecta.